Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Comenzamos una nueva semana informativa. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, temas importantes, apenas despuntan estos 5 días de la primera emisión. Digo ello porque en el tema internacional se han registrado una serie de informaciones muy importantes y desde luego con ellas vamos a comenzar. Una que tiene que ver con un país vecino, con Brasil. Se realizaron las elecciones, como ya ustedes conocen, como ya veníamos anunciando, ofrecíamos algunas proyecciones previamente la semana pasada de acuerdo a lo que decían las encuestas, pero se desbordó el número de votos y el porcentaje, además obtenido de ventaja por el ganador, fue mayor del que muchos podían imaginar. En este caso, el candidato conservador Jair Bolsonaro, por lo menos lo último que se registraba en la madrugada, ¿no? Seguramente en el desarrollo mismo de esta primera emisión de Noticiero de Televen tendremos mayores detalles, pero lo que en esta madrugada se conocía era que con aproximadamente el 96% de los votos escrutados, Bolsonaro había obtenido una victoria en la primera vuelta porque no obtuvo el 50+1, que le hubiese pues llevado de una vez a ser el presidente de Brasil. Entonces, con ese 96% de votos escrutados aproximadamente, habría logrado el 46,66%, casi el 47%, en algún momento llegó a tener el 49%. Y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que era el candidato del partido de Lula, obtuvo por lo menos, según ese número de votos escrutados, hasta ahora digo, el 28,43%, una enorme ventaja. Y además, un severísimo golpe al partido de Lula da Silva, quien está cumpliendo ya 6 meses en prisión por hechos de corrupción. En este caso, también recibió castigo en gobernaciones y para obtener senadurías. Uno de los golpes más rudos que recibió el partido de Lula fue la derrota, pero de verdad muy fuerte, que la expresidenta Dilma Rousseff pues recibió en Minas Gerais, que es el estado más fuerte, o era el estado más fuerte que tenía el partido, históricamente hablando, ¿no? El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. En este caso también el gobernador que aspiraba a reelegirse del PT, pues también fue derrotado. Llegó en tercer lugar. Dilma Rousseff obtuvo el 4º lugar, en este caso según la reseña de las informaciones internacionales y los números y porcentajes que se van conociendo de esa mega elección, donde fueron convocados 147 millones de brasileños. Imagínense el número, ¿no? Y la dimensión de ese gigante de la América del Sur. Esto lleva, como decíamos, a que el candidato conservador Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, tengan que medirse nuevamente el 28 de octubre, apenas en 3 semanas, para escoger definitivamente al presidente de Brasil. Van al balotaje, van a la segunda vuelta, bueno, y allí se definirán las cosas. Las primeras reacciones del resto de los candidatos, en algunos casos, fueron mucho más explícitas. En tercer lugar, pero muy lejos, quedó Ciro Gómez, quien es también un candidato de lo que algunos denominan genéricamente la centroizquierda, porque esos conceptos hoy día de derecha, izquierda, en fin, centroizquierda, no tienen el mismo valor conceptual y el mismo valor político que tenían en el pasado. En todo caso, Ciro Gómez, pues obtuvo el tercer puesto. Muchos consideran que va a inclinar o va a sugerir que sus votos o los votos que pudo haber obtenido a través de sus simpatizantes se desvíen hacia Fernando Haddad, pero todo es muy prematuro y ya vendrán los analistas y vendrán las encuestas y opinión pública las que nos van a decir hacia dónde pudieran eventualmente inclinarse los votos de los diferentes candidatos que quedaron muy lejos en esta contienda que evidentemente se polarizó
por lo menos, o se polarizaba, diría mejor, de acuerdo a las encuestas de la semana pasada, pero que definitivamente fue una polarización enorme porque la ventaja para muchos inusitada de Bolsonaro sorprendió a los analistas políticos y a las personas que se dedican a la investigación de opinión pública. El tema de la corrupción y el tema de ordenar la economía fueron factores fundamentales para que el votante brasileño pues definiera pues sus simpatías hacia este candidato. Pero ya veremos. No se puede cantar victoria ni uno ni el otro, ¿no? Haddad tendrá que trabajar muy duro, Bolsonaro consolidar y además arrastrar y capturar un número de votos mayor para convertirse en el nuevo presidente de Brasil. Eso por una parte, ¿no? Sin embargo, seguimos en el tema internacional, pero en esta oportunidad vinculado a Venezuela se conoció un fuerte comunicado de la Cancillería venezolana en respuesta a uno que había emitido el día viernes el gobierno de Colombia a propósito de la disputa o el contrapunteo entre ambos gobiernos. El de Colombia tenía que ver con la forma como Nicolás Maduro se había referido al presidente de ese país exigiendo respeto a Iván Duque. Y un poco el comunicado de la Cancillería venezolana iba a decir que, bueno, o sea, ¿cómo va a pedir y considerar respeto el gobierno de Colombia si está pues sencillamente a la orden de factores e intereses internacionales, primordialmente de los Estados Unidos? Entonces, eso destaca en primera página de muchos medios de comunicación social y por supuesto en la reseña informativa que tienen los portales de internet y desde luego también pues aquí tendremos el registro en ese sentido. Bueno, otros temas también importantes tienen que ver con la situación de Venezuela y la situación en este caso de fronteras. Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estuvo este fin de semana en la frontera entre Colombia y nuestro país. Calificó de monumental la crisis migratoria, se reunió con venezolanos, visitó pues varios sitios, observó cómo es el tema de la logística y el apoyo necesario para estos migrantes de Venezuela que se van por la crisis nacional, crisis económica, social, humanitaria, que no es reconocida por el gobierno venezolano. Entonces, en este caso, hizo la visita y adicionalmente, pues, Filippo Grandi observó la situación, va a visitar también la frontera con Ecuador, va a visitar también Perú para observar la situación de los migrantes de nuestro país. En lo nacional también, ya no seguimos en el tema internacional, pero vinculado a Venezuela, no estrictamente nacional. Hay un tema importante, es el pronunciamiento de este fin de semana a través de un comunicado que dio a conocer la Federación Nacional de Ganaderos, que se declara en estado de emergencia por la caída y la declinación significativa de la producción nacional. El pronóstico y la evaluación, donde convergen temas como, bueno, el abigeato, la inseguridad, las medidas económicas tomadas por el gobierno, la poca motivación que pueden tener los productores, las invasiones, en fin, todo ello, digo, está establecido pues en ese comunicado que dio a conocer la Federación Nacional de Ganaderos y establece y está visualizando un desabastecimiento, es lo que se puede interpretar de esas palabras, en forma sostenida de carne y productos derivados en nuestro país. Bueno, nos vamos al espacio internacional otra vez, pero esta vez con hechos muy puntuales. Hubo este fin de semana, concretamente el sábado, en principio, un sismo muy duro de 5.9 que afectó fundamentalmente a Haití y dejando un saldo pues lamentable hasta ahora de 14 personas fallecidas y un número apreciable también de heridos. Pero ayer domingo se repitió otro sismo más y además y esto con mucha fortaleza porque fue de 5.2. Entonces están en un proceso de evaluación, evaluar pues cuál es la situación, examinar en qué estado quedan los haitianos. La verdad que es un país que ha sufrido tanto durante tantísimos años que cuando ocurren estas cosas lo que despierta y crece es el lamento, ¿no? No hay otra forma de decirlo, crece pues el dolor de muchísimas personas fuera y dentro de ese país. Y también otra nota internacional de los Estados Unidos, hubo un accidente de tránsito donde murieron 20 personas en una limusina. Hay algunos detalles en ese sentido en algunos medios de comunicación social y portales de internet que dan cuenta de los detalles de cómo ocurrió este hecho. Bueno, son algunas notas, algunas informaciones
que van destacando en la agenda de apertura, la de este lunes 8 de octubre. Vamos nosotros también a presentarles los titulares, nuestra portada en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Por supuesto que comenzamos con lo de Brasil. Bueno, allí en ese país, repetimos, el conservador Jair Bolsonaro y el líder de la izquierda, Fernando Haddad, se medirán en una segunda vuelta para elegir quién pues será el nuevo presidente. Es el país más grande y poblado de la América Latina. El que gane, pues gobernará Brasil entre 2019 y 2025. El tema que ya citábamos, la visita del comisionado de ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, estuvo en Colombia este fin de semana para conocer de primera mano la situación que viven los venezolanos radicados en ese país. Hoy se reunirá con el presidente de Colombia, Iván Duque. El directorio de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, presentó a través de un comunicado la grave situación por la que se encuentra el sector. Bueno, ya describíamos que era fundamentalmente lo que ellos reflejaban como crítica y como una situación lamentable que está viviendo el campo venezolano. Tema internacional, lo del terremoto en Haití, 14 muertos y un número indeterminado aún de heridos. Fue el saldo que dejó el terremoto de magnitud 5.9 que sacudió la noche del sábado a la isla, pero recuerden que se repitió ayer otro de 5.2. Espacio de la entrevista, conversaremos con la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Y al cerrar siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional, el informe que siempre presentamos los lunes de lo que ocurrió la semana pasada, la semana precedente, la información internacional y lo que va llegando, pues el acopio de informaciones a nuestra mesa de trabajo. También tienen la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa la que iniciamos este lunes 8 de octubre. El tema internacional o uno de los temas internacionales que acapara la atención en este día, las elecciones en Brasil, los resultados contra todos los pronósticos. Analistas decían que Bolsonaro y Haddad iban a estar empatados en esta primera vuelta en torno a un 45% y ya ven ustedes que esto no se cumplió. Así es, nosotros vamos a hacer ahora, a traerles a ustedes un reporte que nos hace el periodista Ángel Villarroel. Él se encuentra en Brasil, es periodista para varios medios internacionales y tiene a bien hacernos el siguiente reporte desde Brasil. Buenos días para Ángel, buenos días. Ricardo, Gaudí y Carlos, tengan un feliz día. Desde Brasil les saludo, así como a toda nuestra audiencia en Venezuela, para compartir con ustedes el resultado de las elecciones presidenciales realizadas este domingo en Brasil, donde el candidato Jair Bolsonaro alcanzó un 47.1% de los votos válidos, mientras que Fernando Haddad obtuvo el segundo lugar con el 27.97% de los votos. Para conocer quiénes son estos candidatos, Jair Bolsonaro es un capitán del ejército brasilero, actualmente diputado federal de la República, y Fernando Haddad es exministro de Educación del gobierno del presidente Lula, también fue alcalde de la ciudad de Sao Paulo. El tema de Venezuela ha estado muy presente en ambas campañas. Bolsonaro dice que va a tratar de solucionar la situación difícil que se vive allá a través de mecanismos que no pasan por diálogos y elecciones, tal como lo ha solicitado el grupo Rumbo Libertad, que encabeza Roderick Navarro, Eduardo Vitar, ambos miembros de lo que fue el movimiento estudiantil venezolano y que forman parte activa de la campaña de Bolsonaro. Y por otro lado, Fernando Haddad ha dicho que convocará a las partes involucradas en el desentendimiento que se vive entre los partidos políticos en Venezuela para tratar de buscar una solución a través de diálogo o procesos institucionales en Venezuela. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que acontezca en Brasil para llevárselos a ustedes a través de la pantalla de Televen. Vuelvo con ustedes a Caracas. Tengan un feliz día. Bueno, reporte que hacía entonces Ángel Villarroel sobre los resultados ya están más que claros, pues con los porcentajes que fueron ofrecidos la misma noche de ayer, y queda pues evidentemente en rumbo ya lo que es esta segunda vuelta de las elecciones en Brasil, pautadas para el mes de octubre. 28 de octubre será esta segunda vuelta. Un dato curioso, pues en medio de toda esta contienda electoral, Jair Bolsonaro acudió a votar con un chaleco antibalas. Recuerden ustedes que él fue sujeto de un atentado
el pasado 6 de septiembre, y esto además le dio un revuelo impactante en redes sociales. De hecho, se dice que ha sido una de las campañas presidenciales más llevada a través de las redes sociales. Sí, señor. Bueno, amigos, nos toca entonces hacer revisión de titulares de la prensa nacional. Y comenzamos con la portada del diario El Universal. Bolsonaro y Haddad se medirán en segunda vuelta en Brasil. Es el título principal de este periódico para la mañana de este lunes. Brasileños residenciados en Venezuela participaron en los comicios desde mesas instaladas en Caracas y también en Ciudad Guayana. También en esta portada se reseña: prevén revisar cada 2 meses precios acordados de las medicinas. Tito López, presidente de CIFAR, informó que firmarán un preacuerdo. Explicó a El Universal que el acuerdo previo con el gobierno está bastante adelantado, pero que aún no se ha firmado con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Adelantó que el gremio le preocupa que con los productos que vayan a ser regulados ocurra como en el año 2003, cuando regularon una cantidad de fármacos y estos precios no fueron revisados en 17 años. Contralor advierte que contrataciones públicas son mayor foco de corrupción. La mayor fuente de corrupción en Venezuela está en el marco de las contrataciones públicas, lo reconoció el Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, durante el programa televisivo José Vicente Hoy. Aseguró que en el año 2010 se eliminó el control previo de la supervisión de las contrataciones públicas, por lo que pide a la Asamblea Nacional Constituyente retomar la medida para fortalecer los valores de vigilancia pública. En la parte inferior, bueno, tenemos información en materia deportiva, porque ayer algunos participaron, otros se quedaron en casa durmiendo. Estuvo la Caracas Rock. Alrededor de 15.000 corredores dejaron atrás las vicisitudes cotidianas y se lanzaron al asfalto capitalino en una nueva versión de la Gatorade Caracas Rock, emblemática prueba que año a año concita emociones, camaradería y mucha adrenalina. Revisemos ahora la portada del diario 2001 para este lunes 8 de octubre de 2018. Ellos abren su edición con las elecciones en Brasil. El titular: al Partido de Trabajadores de Lula le dieron una redoblona. Al cierre de esta edición, el candidato izquierdista llevaba casi 20 puntos por debajo de Bolsonaro y perdía en las 3 principales gobernaciones al escrutarse el 95,57% de votos. Dilma Rousseff quedó fuera del Senado. Dan por descontado la segunda vuelta el 20 de octubre, dice 2001, pero recuerden ustedes que los más recientes resultados nos indican que sí hay, por supuesto, una segunda vuelta y será el próximo 28 de octubre. Otro titular: corren la arruga con lo del precio de la gasolina. Según la última promesa oficial, durante la semana recién concluida sería anunciado el valor del combustible en la frontera. Con fotografía, lluvias se dieron con furia en varias regiones. Fuertes aguaceros cayeron sobre el área metropolitana de Caracas, Valencia, Aragua y Trujillo. También con fotografía en esta primera plana, un reporte especial que ellos han preparado. La pinta sale cariñosa. Muchos venezolanos se la ven duras para comprarse ropa nueva. Una camisa para caballero cuesta entre 337 y 3.000 soberanos, mientras que una blusa vale unos 1.500. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Últimas Noticias. Venezuela rechaza asedio de Iván Duque, es el titular principal para la mañana de hoy. El gobierno le salió al paso al comunicado de Colombia difundido el día viernes. En nota oficial acusó al mandatario colombiano de usar un lenguaje inadecuado contra el presidente Nicolás Maduro y afirmó que han puesto a sus instituciones al servicio de intereses inconfesables. También en esta portada se reseña: meten la lupa a sistema de cobro del metro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto al ministro de Transporte, Hipólito Abreu, realizó una inspección en la estación La Rinconada. Margarina regulada se ve poco, esto en materia de consumo. También en esta portada, con una gran gráfica, quizás la principal del periódico, se reseña: Venezuela conquistó 2 de oro. La judoka María Jiménez en la gráfica se alzó en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires con la primera presea en la competencia de judo. La abanderada Catherine Echandía pulverizó a las asiáticas y dominó en pesas. El presidente Nicolás Maduro la felicitó a través de su cuenta en Twitter.
Vamos ahora a revisar el diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Gran titular con fotografía es el siguiente: cañonazo Salvador. Ronald Acuña Jr. nos dice parte de la nota. El jardinero criollo despachó un jonrón con bases llenas para que Bravos de Atlanta venciera a Dodgers de Los Ángeles y evitara la eliminación en la serie divisional. Arriba en esta primera plana tenemos lo que fue la actuación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Dice Catherine Echandía respondió con oro como abanderada. Enhorabuena para nuestras atletas y por supuesto muchísima suerte para toda la selección que está dando lo mejor en esos Juegos en Buenos Aires. Es así, siempre en el ámbito deportivo nos da esas buenas noticias que tanto necesitamos en estos momentos. Nuestros atletas con su excelente actuación en escenarios internacionales. Hacemos la primera pausa, amigos. Al regreso, más información. Ya venimos. Momento de hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos abren su edición con el tema internacional, con las elecciones en Brasil. Bolsonaro adelante en Brasil, el antetítulo: el 28 habrá segunda vuelta. También es titular de esta primera plana del Clarín el siguiente: Betulio González grave tras sufrir otro infarto, el antetítulo Gloria Deportiva, y hacen una pequeña reseña de este segundo infarto que lamentablemente sufrió el eterno campeón de peso mosca Betulio González. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Hora. Circula en el estado Nueva Esparta. Titular principal: Contraloría se prepara contra la corrupción. Vemos la gráfica, corresponde al siguiente título: Alto enviado de la ONU calificó de crisis monumental. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. A partir del 5 de noviembre, el petro saldrá a la venta del público venezolano en bolívares soberanos. Usted podrá comprar petro en bolívares soberanos y podrá ahorrar en certificados de petro. Y además, solo el petro es la única criptomoneda oficial reconocida por país alguno como el Estado de la República Bolivariana. Y se ha firmado la resolución de precios acordados para matrículas escolares de los colegios privados. Hemos firmado con todos los sectores que agrupan más de 5.000 colegios privados, las cámaras, las asociaciones, y que abarcan la matrícula escolar de más de 1.200.000 niños y niñas. La estructura, que data desde hace más de 50 años, presentaría diversas fallas estructurales a lo largo de su curso. Los vecinos aseguran que la fuga había sido reportada sin ser atendida. Hace tiempo que se lo había avisado a la gente de Hidrocaribe y no le prestan atención a esto, no prestan atención y ahora viene la consecuencia. Queremos solución para que nos traigan el vital líquido.
runs, no hits on 2 outs. Count to end it. Yo soy el peor. Y que me lleven preso. Yo soy el peor. Puedo romperte el corazón y que me lleven preso por robar tus besos. Que se va y no sabe cuándo. Que llevarme loco y con tu mente juega. Conmigo te acuesta, pero no despierta. Yo soy el que sufre. Bueno. Enhorabuena. Enhorabuena para nuestro querido Chino, que va a ser esposa, papá, sí, y señor. su esposa, sí, van a ser papá. Y bueno, él subió a redes sociales al inicio de este fin de semana este video que reseña un poco cómo fue la sorpresa que le dio su esposa para que se enterara de que iba a ser papá. Bueno, un emotivo video, además que se ha hecho prácticamente que viral. Todo el mundo lo comenta y lo está viendo. Vamos a hacer una pausa. Al regreso la información internacional. Enseguida estamos de vuelta. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Argentina con el diario El Clarín. Ellos también abren su edición con las elecciones en Brasil. Bolsonaro arrasó y quedó a un paso de ganar la presidencia de Brasil en la segunda vuelta. En un tema más local, se refieren a una disputa interna que hay en el gabinete de Macri. Bullrich y Stanley, dos ministras enfrentadas por el reparto de planes sociales. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Telégrafo que circula en Ecuador. También tienen como información principal el resultado de las elecciones en Brasil. La ultraderecha se impuso en esa nación con Bolsonaro. En temas locales, reseña la portada de El Telégrafo lo siguiente: los agresores sexuales no trabajarán nunca más con niños. Proyecto de ley propone un registro de violadores. Diario Cambio de Bolivia titula: Presidente pone en marcha la planta de cloruro de potasio. El antetítulo: Bolivia se plantea ser la primera en la industria del litio en Sudamérica. Vamos con la portada de El Nuevo Diario. Este periódico circula en Nicaragua. Su titular principal para la mañana de hoy nos reseña 13.000 afectados por lluvias. La cifra de muertos subió a 5 y se cuentan 3.050 viviendas afectadas por las inundaciones en todo el país, según datos oficiales. Las precipitaciones están azotando a lo que es Centroamérica y justamente tenemos un cable internacional que da cuenta de esto, porque un temporal que afectó Costa Rica entre el miércoles y el sábado pasados causó una muerte y 2.793 personas tuvieron que ser albergadas. La información la dio a conocer la Comisión Nacional de Emergencias. Decretaron alerta roja en esta nación. Venimos ahora a América del Sur. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo tener el corazón partido por los hechos de violencia que han afectado en los últimos días a varios niños en su país y respaldó la propuesta de la cadena perpetua para los responsables. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical al norte de la región oriental y actividad de la zona de convergencia intertropical originan áreas nubladas con precipitaciones en gran parte del país. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, revisamos la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Comenzamos entonces informándoles lo siguiente. Fíjense ustedes, sin agua desde hace más de 2 meses en Las Margaritas. José Gregorio Bastidas, parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, en estado Lara. La gobernación no soluciona, hay ancianos y niños. Atención a las autoridades. Otra denuncia que hacen acá desde el estado Carabobo, dicen que en el periférico de Valencia están vendiendo la carne molida en 350 bolívares soberanos. Recuerden que este precio está regulado en 90. También por acá Lisa Rodríguez nos envía este mensaje diciéndoles que el noticiero Televen llega para informar desde tempranas horas del día con su primer
primera emisión. Otro mensaje de Roy Peter Acaroxi, también Luis Isaías Montoya nos recuerda que hoy hay una sesión solemne en el estado Yaracuy con motivo del Día de la Virgen del Rosario. Por acá Milagros Narváez también manda este mensaje, Ilia Romero hace lo propio, Luis Pinto, un desayuno por acá desde Guama, estado Yaracuy, y este niñito que está comenzando su nuevo año escolar el día de hoy, bueno, mucha suerte y éxito para él. Pues muy bien. Miren, una rápida bitácora de viaje, ¿no?, de este fin de semana y quejarme porque reflejo con esto lo que mucha gente piensa. La situación en el estado Carabobo, el peaje de Guacara, la kilométrica cola, ahí tienen que buscar una solución a eso, ¿no? O sea, no es justo el tiempo que se pierde cada vez que se va a Valencia o se regresa de Valencia. A eso le suma la situación de la gasolina. No hay gasolina en Valencia, no hay gasolina tampoco en Maracay y no había gasolina en el estado Cojedes. Y sumamos el tema de las lluvias, el tema de los desagües totalmente tapados en la capital del estado Carabobo, el Parral, Prevo, Naguanagua, las colas de la gasolina, por cierto, dentro del estado Carabobo eran terribles. O sea, si nos estamos acostumbrando, vamos a terminar resignándonos a situaciones de este tipo que son totalmente irregulares y que pudieran tener solución en ese sentido. Bueno, reflejo de la queja de la gente del estado Carabobo y también de la gente del estado Aragua. Vamos a resumir titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, todo lo que tiene que ver con las elecciones, hemos hecho un repaso importante, incluso con una reseña informativa del periodista Ángel Villarroel, quien ha preparado un reporte precisamente sobre lo que han sido los resultados de esta elección de ayer, con el triunfo en primera vuelta de Jair Bolsonaro, el candidato conservador, frente al candidato del partido de Lula da Silva, el PT, Fernando Haddad. Información también sobre la visita a la zona de fronteras del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filippo Grandi. También información sobre el pronunciamiento que hizo la Cancillería venezolana, a propósito también de otro pronunciamiento que el día viernes la Cancillería de Colombia había hecho sobre la forma como consideran ellos que debe ser tratado el presidente de su país, Iván Duque. La respuesta también tendrá reseña informativa en el día de hoy, en esta primera emisión de Noticiero de Televen. El pronunciamiento de la Federación Nacional de Ganaderos sobre lo que ellos pronostican será el desabastecimiento a través de las dificultades que tienen y registran desde hace bastante tiempo. Ese comunicado pues está en diversos medios de comunicación social y también en portales de internet. En el espacio internacional sumamos, bueno, la situación del sismo que se registró el día sábado en Haití, con un saldo de hasta ahora 14 personas fallecidas y un sinnúmero de personas heridas. Se repite un sismo, el del sábado 5.9, el del ayer domingo 5.2. Hay que esperar una mayor evaluación para ofrecer informaciones en ese sentido. En el segmento de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui. Y al concluir siempre tenemos arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Ya por acá estamos listos Héctor Matos y Kevin Alfonso Gil para la lectura de las informaciones. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Kevin. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta este momento. Saludamos a nuestro intérprete de señas, Ángeles Soto, y la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Estas son las informaciones. En Brasil, el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro y el líder de izquierda Fernando Haddad se medirán en una segunda vuelta para elegir quién dirigirá el país más grande y poblado de América Latina durante el periodo 2019-2025. Los cerca de 450.000 centros de votación que fueron instalados para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales trabajaron sin ningún inconveniente. Bolsonaro, del Partido Social Liberal, tuvo un fuerte crecimiento en las encuestas después de ser apuñalado en un mitin el pasado 6 de septiembre y llegó en los sondeos del sábado por primera vez al 40% de votos válidos, sacando de esta manera entre 15 y 16 puntos de ventaja a su más inmediato contendiente, Fernando Haddad, sustituto del encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores. Conozcamos en el siguiente trabajo a los candidatos que se medirán en la segunda vuelta que se realizará este próximo 28 de octubre.
Jair Bolsonaro nació en Glicérico, estado de Sao Paulo, y es hijo de padres con ascendencia italiana. Entró en 1988 a la vida pública como concejal de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano, para así lograr conseguir ser diputado federal por el mismo partido en las elecciones de 1990. Bolsonaro es un militar de reserva y político brasileño. Fue el parlamentario más votado en el estado de Río de Janeiro, con el apoyo del 6% del electorado para las elecciones generales de 2014. En 2017 fue considerado por el Instituto FSB como el diputado más influyente en las redes sociales. En enero de 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, el cual es el noveno partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1988. Bolsonaro se hizo famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos de casación y 3 condenas judiciales. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha. Fernando Haddad nació el 25 de enero de 1963 en Sao Paulo y es hijo de inmigrantes libaneses y de confesión cristiana ortodoxa. A sus 20 años se unió al Partido de los Trabajadores, fundado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Haddad tiene una maestría en Economía y un doctorado en Filosofía de la Universidad de Sao Paulo. Ha dedicado gran parte de su carrera al servicio público, fue consultor de la Fundación Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Sao Paulo y también fue jefe de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Hacienda del municipio. Además, trabajó como asesor especial del ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión de la ciudad paulista. Oficialmente entró a la política en 2001 para luego saltar directamente al Gabinete Nacional. También ejerció como ministro de Educación durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, convirtiéndose en una de las figuras promisorias del partido. Ganó la alcaldía de Sao Paulo en 2012 y en 2016 perdió la reelección. Sin embargo, volvió a la palestra tras sus visitas como abogado a Lula en la cárcel. De allí, Haddad se convirtió en su candidato a la vicepresidencia. Bueno, y los brasileños en Venezuela también ejercieron su derecho al sufragio en los 2 centros habilitados dentro de los consulados. La petición de los votantes estuvo relacionada con la mejora de la relación entre ambos países. Un total de 1.746 brasileños están habilitados para votar en Caracas y otros 104 para hacerlo en Ciudad Guayana, al oriente de Venezuela. Durante este domingo, las 3 mesas instaladas en el consulado brasileño estuvieron funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Durante el proceso, que fue descrito por los presentes como rápido y sencillo, pudimos conversar con algunos electores, quienes describieron lo que esperan del próximo gobierno de la República Federativa de Brasil. ¿Y qué espera quizás de la relación con Venezuela? Ótima, que seja ótima, como sempre ha sido, ¿verdad? Últimamente no están tan bien, mas esperamos que sí. Yo espero que el próximo presidente de Brasil sea para el progreso, para la libertad, para la democracia y nos apoye el pueblo venezolano en todos esos aspectos que estamos tan deteriorados últimamente. Que no hayan ese tipo de problemas que están habiendo ahorita con los inmigrantes, con las personas, con los refugiados, esa es la palabra, con los que estamos yendo para Brasil. Que se nos abran las puertas completamente, que no haya ese tipo de discriminación con nosotros. Un total de 13 candidatos se disputaron la contienda de este domingo. La modalidad de la votación en Venezuela era electrónica a través de una máquina de votación en la que cada postulado a la presidencia era representado por un número y luego de presionarlo se marcaba la conformidad con el voto y este era enviado directamente hasta el Tribunal Superior Electoral sin emitir ningún tipo de boleta o comprobante. Francisco Marín, Televen. El sector agropecuario del país se encuentra en una situación crítica. Al regreso, detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del noticiero. No se aparten. El
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, arribó a Colombia con el fin de conocer de primera mano la situación que viven los venezolanos radicados en el país neogranadino. El comisionado constató el flujo de personas que pasa por el puente internacional Simón Bolívar que conecta ambas naciones, situación que catalogó de compleja. Grandi aseguró durante la inauguración del centro médico en la ciudad colombiana de Cúcuta que su presencia en la frontera colombo-venezolana simboliza la buena voluntad internacional para ayudar a solucionar la crisis migratoria. La apertura de ese centro médico hace parte de la cooperación internacional gestionada por la Cancillería colombiana con ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados y busca atender a los inmigrantes provenientes de Venezuela. El lugar, ubicado en Villa del Rosario, municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, recibirá a unas 320 personas diariamente y aproximadamente a 9.300 al mes, tanto a venezolanos como a colombianos que regresan a su país. El canciller de la República, Jorge Arreaza, calificó de risible la reacción del gobierno colombiano ante las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, donde calificó a su homólogo colombiano Iván Duque de diablo que odia y conspira contra Venezuela. Arreaza destacó que es hilarante que el país colombiano se sienta ofendido debido a que, a su juicio, han colocado a la institucionalidad colombiana al servicio de intereses inconfesables contra el gobierno de Venezuela, apoyando toda suerte de acciones y conspiraciones. A través de un comunicado, el canciller venezolano indicó que el objetivo del gobierno del presidente Iván Duque es diluir y evadir responsabilidades internacionales en cuanto a su participación en el denominado desborde de la violencia en Venezuela por el conflicto armado en el país neogranadino. Bueno, y mediante un comunicado, los miembros de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, presentaron la grave situación crítica por la que atraviesa actualmente el sector agropecuario del país. Precisaron que la disputa política trae como consecuencia la disminución de producción ganadera. FEDENAGA denunció que los trabajadores agrícolas son víctimas a diario de ataques e invasiones, regulación de precios, extorsión y robo de las unidades de producción. Sumado a esto, la hiperinflación, lo cual agrava la situación. Indicaron que se tiene el potencial, el conocimiento y la voluntad para recuperar la ganadería venezolana, pero debe existir una planificación que permita garantizar el abastecimiento de productos de origen animal. A su vez, el comunicado expresa que la Federación rechaza las políticas impuestas por las autoridades e instaron al gobierno nacional a proveer a los trabajadores del campo seguridad y distintos programas de producción con el fin de impulsar la ganadería nacional. En la ciudad de Barquisimeto, la municipalidad busca respetar el precio del pasaje en transporte urbano en un Bolívar soberano. En rueda de prensa, el alcalde dijo que quien cobre por encima de su valor el precio del pasaje será sancionado con 10 y 20.000 unidades tributarias. La medida la tomó en cuenta luego de reiteradas denuncias de ciudadanos quienes le informaron que habían transportistas que estaban cobrando la tarifa hasta en 10 bolívares soberanos, es decir, 1 millón de bolívares de los fuertes. Esas personas van a tener una sanción tanto del tribunal disciplinario de la línea que pertenecen como de la alcaldía del municipio Iribarren. Eso es la exclusión de la línea, pudiera ser la exclusión de la línea, la retención del vehículo o multas bien considerables, bien altas. Estamos hablando de montos significativos, desde 10.000 unidades tributarias, 20.000 unidades tributarias. Entonces va a depender, ahora ajustadas por supuesto al petro. La primera autoridad de Barquisimeto además detalló que en los próximos días desplegarán un equipo en las calles para fiscalizar los precios de los pasajes en rutas urbanas en la municipalidad. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, aseguró que existen aumentos y resurgimientos de enfermedades infecciosas como la difteria y el sarampión. La difteria, desde el 2016 hasta la fecha, hemos tenido alrededor de 1.900 casos con 168 defunciones. Y en el 2016, por supuesto, las autoridades estaban en el conocimiento de esta realidad. Y esto básicamente ocurre por, digamos, este debilitamiento en el sistema de vigilancia y las coberturas de vacunación. Hablamos de sarampión también, tenemos un año de epidemia de sarampión, ya tenemos circulación del virus endémicamente, es decir, constantemente, y estamos hablando alrededor de 4.500 casos, probablemente esto sea un subregistro, y de esta totalidad de casos,
más de 3.000 casos fue este año. Por otra parte, López recalcó que los pacientes con VIH actualmente se encuentran vulnerables, ya que no se les puede administrar de manera constante el tratamiento con retrovirales que requieren, para así poderles brindar calidad de vida frente a una enfermedad ya considerada crónica. El médico urólogo Ricardo Smat indicó que el número de pacientes que actualmente presentan cáncer de próstata va en aumento, por lo que considera oportuno acudir a un especialista para prevenir y atacar esta enfermedad. Antes no veíamos un hombre de 35, 40 años y le decíamos, mira, quédate tranquilo, tú a los 40 años es muy raro el cáncer de próstata. Bueno, hay un aumento del cáncer de próstata a esa edad. Eso nos llama muchísimo la atención porque es un hombre sumamente joven. Y hay que prevenir. Nosotros tenemos un estudio de 25.000 hombres hechos en el hospital en este país. 25.000 hombres chequeados. Y nuestra estadística es 20% de ese grupo quedó sospechoso y le hicimos biopsia y le hicimos todo y quedaron un 8%. Smat explicó que la prevención radica fundamentalmente en el examen físico, ya que existen ciertos síntomas que para el paciente pueden resultar normales, como ir al baño repetidas veces durante la noche, orinar con dificultad, entre otros. Además, recalcó la importancia de que los padres lleven a sus hijos a temprana edad a ser chequeados con un especialista para poder detectar cualquier anomalía. Y el Contralor General de la República, Manuel Galindo, señaló que la corrupción no solo es responsabilidad del Estado, sino también corresponsabilidad de los ciudadanos, por lo que desde la instancia se encuentran atacando el desvío de los alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en las comunidades. En ese sentido es que nosotros estamos en el marco de la Unión Cívico-Militar formando milicianas y milicianos como multiplicadores, que pronto, ya estamos hablando de cuestión de un mes, se van a desplegar en varios municipios pilotos que ya tenemos planificados para que pasen información a los órganos Contralor junto con la comunidad y comenzar a atacar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, atacar o supervisar, llamar, convocar a la Contraloría General de la República, a los presidentes y presidentas de consejos comunales, donde está la gran responsabilidad ahorita que está de moda, repito, el tráfico de cajas CLAP. El funcionario agregó que se encuentran atacando a fondo el delito de la corrupción, por lo que prevé que para noviembre los funcionarios de la Contraloría serán desplegados a nivel nacional a través de las redes para llevar los temas de la prevención de este flagelo. Y con esta medida se busca la prevención del delito. Galindo exhortó a los funcionarios en todos los niveles a hacer cumplir las normas existentes en materia de la lucha contra la corrupción en Venezuela. 90 venezolanos arribaron este sábado desde República Dominicana a través del plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Ejecutivo Nacional. El embajador de Venezuela en Dominicana, Ali de Jesús Uzcategui, conversó con los ciudadanos referente a su situación en el país caribeño, destacándole que no era lo que esperaban y sus expectativas no fueron cumplidas. Este sería el primer vuelo desde la isla que trae consigo a venezolanos como parte de la iniciativa del gobierno nacional. Los venezolanos en territorio dominicano pasaron de 3.434 en 2012 a 25.872 en 2017, de acuerdo con cifras oficiales, pero datos de representantes de la Mesa Coordinadora de la Migración Venezolana en República Dominicana calculan que ya suman 30.000, la mayoría con estatus migratorio irregular. Recordemos que los venezolanos pueden viajar a Dominicana sin necesidad de visado y generalmente se les otorga un permiso de estadía de 2 meses, pero los propios datos oficiales dan cuenta que cada vez es mayor el número de ellos que no admitidos a su llegada a los aeropuertos locales. Trabajos inconclusos en la vía y un mega hueco en el valle aquí en Caracas han causado al menos 4 accidentes de tránsito en el último mes. El caso más reciente ocurrió la noche de este jueves, cuando por falta de luz y señalización de la obra, un taxi se volcó y cayó en el hueco dejado tras la instalación de una tubería de agua. Según los vecinos, no hubo heridos, sino daños materiales, pero temen que pueda ocurrir una desgracia mayor si no se toman los correctivos. Ayer como a las 8 de la noche cayó un carro en un hueco que está aquí en la avenida Ali Primera, aquí en el valle. Eso es por falta de previsión de la misma alcaldía o del organismo perteneciente al gobierno, que dejaron esto
desde hace ya más de 8 meses y no los han tapado y no han venido a superar esta crisis que tenemos aquí. No es viejo para nosotros, sino para las personas que pasan por ahí, porque aquí hay muchos colegios, ¿sabes? Y entonces los niños vienen y se asoman ahí, entonces uno tiene que estar diciéndole que se aparten de ahí. El tráfico también a veces que se congestiona un poco. Mira, como 3, 4 accidentes. Ahí no solamente, en el de allá también. Los carros dejaron este espacio para pasar 2 carros, imagínense. Es un problema, deberían cuando abrieron el hueco taparlo de una vez. Los accidentes no solo se producen en la calle Alí Primera, sino en la intersección de esta con la calle Cajigal, hasta donde llegan los trabajos inconclusos. Cada momento hay un choque, porque se meten del lado de allá, mira, ¿ves? Que cruzan allí, vienen a toda velocidad y no hayan cómo detenerse. ¿Qué llamados a las autoridades tomando en cuenta que hay tantos colegios aquí en la zona? Que debieran de apurarse, arreglar esto de una vez. Se han tardado demasiado, que han hecho con el dinero, con todo lo que le han dado para arreglar esto. Esto lo dejaron a mitad de camino. En el Valle además llaman la atención de vecinos y autoridades ante el incremento de desechos sólidos. A los primeros piden mayor conciencia, a los segundos cumplir con los horarios de recolección. Mardoley Prin, Televen. Y con varias puñaladas y balazos fue hallado el cadáver de un ingeniero de 36 años en la avenida Río de Janeiro, a la altura del barrio Brisas del Llanito, acá en Caracas. El cuerpo de Osmin da Silva Rivero, de origen portugués, fue hallado al pie de un matorral durante horas del mediodía de este sábado. Presentaba diferentes heridas causadas con arma blanca y arma de fuego y no fue despojado de sus pertenencias. Esta situación le genera angustia a sus familiares, quienes desconocen la razón por la que el cadáver estaba en el barrio Brisas del Llanito, pues no era frecuentado por da Silva. Era un hombre joven con toda la vida por delante que deja 2 hijos y una esposa. Eso no debería ocurrir. Sabemos que hay maldad en todas partes del mundo, pero sabemos también que las autoridades deben estar en la calle para que esas cosas no ocurran. Y eso es lo único que pido, que se investigue y que haya más seguridad para todos, porque todos tenemos derecho a una vida más tranquila. También durante este fin de semana se generó un doble homicidio en el sector Vistahermosa de Antímano. Específicamente en la zona conocida como Barrio Nuevo se encontraban compartiendo dentro de una vivienda Rubén Darío Rojas, de 47 años, y Franklin Ramírez, de 48, cuando otros 2 sujetos ingresaron, los apuñalearon y los golpearon con piedras hasta quitarles la vida y posteriormente robarles dinero. Un vecino fue el que descubrió los cadáveres cuando fue hasta la casa para buscar una bombona que le había prestado días antes a Rojas. En otro caso se conoció sobre la muerte del joven de 25 años Ramón Jesús Díaz Naveda, quien fue asesinado a tubazos para robarle sus zapatos en Bellomonte, acá en Caracas. La cifra extraoficial de cadáveres ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana fue de 19 personas. Francisco Marín, Televen. 14 muertos y varios heridos fue el saldo que dejó un terremoto de magnitud 5,9 que sacudió a la isla de Haití. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo indicó que en la reunión sostenida con Pyongyang y el norcoreano Kim Jong-un acordaron llevar a cabo lo antes posible la segunda cumbre con el presidente Donald Trump. Con la presencia del presidente surcoreano Moon Jae-in, Pompeo precisó que las partes deben coincidir en la negociación para determinar la fecha y lugar de la segunda cumbre entre ambos mandatarios. A su vez, el secretario de Estado destacó que la reunión llevó por temas importantes a lo que denominó como buenas y productivas para los diálogos de paz. 14 muertos y varios heridos fue el saldo que dejó un terremoto de magnitud 5,9 que sacudió la noche de este sábado a la isla de Haití. Según el jefe de la policía del país, Jackson Hiller, la mayor parte de las víctimas se produjeron en el norte del país, donde 8 personas perdieron la vida. Hasta los momentos se conoce que existen varias zonas del noreste y de la isla Tortuga afectadas por el movimiento telúrico, así como edificios derrumbados, casas destruidas y grandes escombros repartidos en todo el país. Por otra parte, las autoridades en riesgo de desastres no emitieron ninguna alerta de tsunami. Se espera que en las próximas horas efectivos de resguardo ofrezcan mayor información. Y la Organización Internacional de la Policía, Interpol, informó que recibió la renuncia de su presidente, el chino Meng Hongwei,
quien habría sido detenido en China por estar presuntamente involucrado en violaciones legisladoras. Recordemos que la Comisión Nacional para la Supervisión encargada de casos de corrupción comunicó que Hong Wei no podría salir de China hasta investigar los puntos necesarios. En su lugar asumirá de forma interina la presidencia de la organización el norcoreano Jong Yang, quien hasta ahora era el vicepresidente senior del Comité Ejecutivo de Interpol. Y luego de 9 días del terremoto y tsunami ocurrido en Indonesia, autoridades de resguardo elevaron a 1.763 los fallecidos y a más de 5.000 los desaparecidos. La dirección de la Agencia de Prevención y Desastre destacó que la valoración de desaparecidos corresponde a los barrios de Petobo y Balarloa en la isla de Celebes. Este fin de semana, bomberos de salvavidas encontraron con vida a 31 niños que habían quedado atrapados en 2 colegios, 23 de ellos en el subdistrito de Marawola, en Sigi, y otros 8 en Tondo. El hallazgo devuelve la esperanza a muchas familias que no saben nada de sus desaparecidos. Por ello, el gobierno del país acordó que extenderá el periodo de búsqueda en la región hasta 14 días después del desastre y que después decidirá los pasos a seguir. Y en Londres, el Partido Nacionalista Escocés dio inicio al Glasgow, su congreso anual, bajo la presión de las bases que demandan un segundo referéndum de independencia en el Reino Unido, una cuestión que, según los analistas, dependerá del desenlace del Brexit. El líder del partido en el Parlamento de Westminster, Ian Blackford, dijo hoy que Escocia debe tener el derecho de votar sobre la independencia por segunda vez, en caso de que haya un segundo referéndum sobre la causa, ya que la región optó abrumadoramente por la permanencia en la Unión Europea. El Partido Nacional Escocés recalcó que el SNP solo votará a favor de un pacto con Bruselas que mantenga al país en el mercado común y la unión aduanera. Bueno, y en Nicaragua 5 personas murieron y al menos 13.000 han sido evacuadas de sus viviendas por anegación causada por las intensas lluvias que se han generado desde el pasado miércoles, que según las autoridades locales continuarán hasta el día de hoy. La persona fallecida era oriunda de Jinotega y fueron arrastradas por la corriente de un río crecido en dicha zona. Autoridades locales informaron que unas 72.500 personas estaban sin servicio de electricidad en varias localidades, incluida la capital, por daños en el sistema de distribución. Amigos, el inglés Lewis Hamilton saboreó un nuevo título tras imponerse en el Gran Premio de Japón, ocupando el primer lugar del podio delante de Valtteri Bottas y Max Verstappen. El corredor de la escudería Mercedes dejó casi resuelto a su favor el Mundial de la Fórmula 1 al ganar este domingo en Suzuka, donde su rival por el título, el alemán Sebastian Vettel, solo pudo quedar en sexta posición. Hamilton, quien salió de primero en la contienda, apunta con gran claridad su quinto título mundial tras firmar su 70ª victoria. Solo faltan 4 pruebas para concluir el certamen, aunque ya pudiera comenzar a celebrar la condición de pentacampeón dentro de 2 semanas en la ciudad de Austin, Texas, sede del Gran Premio de Estados Unidos. Amigos, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada a la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui. Ya venimos con la entrevista, no se vayan. Bien, nos acompaña María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Como siempre, bienvenida, María Carolina. Gracias, Carlos. Vamos a esos temas escabrosos de la economía nacional. Tantas cosas, todos los días pasa algo diferente. Hay anuncios, está el problema inflacionario, está el tema del sector comercio y servicios, el tema de la industria. La verdad que no hay una salida clara a todo esto, ¿no? La confusión es muchísima. Sí, realmente, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Te puedo poner uno de muchísimos casos de los que estamos viviendo actualmente en el país. Desde el Congreso, algo así, Nacional del PSUV, el presidente está anunciando que la semana que viene es el aumento de la gasolina. Era para el 20 de agosto, era para... o sea, la última información que dijo era que era para el 1 de octubre. Ya hoy estamos 5 de octubre y no sabemos de aumento de la gasolina. Lo que sí sabemos es que en el país... a lo largo y ancho del país hay enormes colas, probablemente aquí en Caracas no,
pero yo que vengo del occidente del país pude ver los diferentes estados, enormes colas para tratar de surtirse de combustible, sobre todo me dio dolor en el páramo, entre Mérida, o sea, saliendo de Mérida, porque tú piensas que esa gente, esos ferieros, esa gente que tiene que transportar las hortalizas hasta los centros de consumo, pierden 1 o 2 días para abastecerse con un tanque. Y ahí con eso no llegan a Caracas. Claro. Ahora, a lo mejor esta semana nos toman de sorpresa y anuncian el precio de la gasolina. Yo me imagino que el gobierno, ya que mencionamos el tema, debe estar evaluando, María Carolina, eso no es cualquier cosa, porque hay que comenzar a medir la incidencia, el altísimo impacto que va a generar en un marco de crisis hiperinflacionaria, un aumento en el precio del combustible, todo lo que es costo de transporte público, costo de transporte de carga, fletes. Oye, no quiero imaginarme cuánto puede ser y si la gente está en capacidad de resistir un aumento de este tipo. Obviamente, y sobre todo cuando tú ves que el gobierno nada de lo que ha hecho le ha dado los resultados que ellos esperan, porque la hiperinflación no ha parado. Continuamos con altos índices de hiperinflación, que septiembre superó con creces agosto, que ya había sido bien malo. Estamos esperando precisamente que la Asamblea Nacional termine Esta semana de nos anunciar. dijo aquí Rafael Guzmán que iban a dar a conocer y que es muy superior a los 223% del mes de agosto. Exactamente, esa es la misma información que yo manejo. No sé exactamente la cifra, pero sí sabemos que la hiperinflación no ha parado. Y es que no necesitamos que la Asamblea Nacional nos diga ninguna cifra. Lo percibimos cada uno de nosotros cada vez que sale a la calle, cada vez que va a comprar cualquier producto, que va a llevar a cabo cualquier servicio. Mira, el tema es complicado. Esta semana, gracias a Dios, ayer la gente de la educación privada lograron sacar un humo blanco en las discusiones con el gobierno, pero también es complicado porque las realidades de cada colegio, de cada ciudad, son totalmente diferentes. Entonces, establecer baremos nacionales siempre va a beneficiar a algunos y a perjudicar fuertemente a otros. Y eso es lo que no termina de comprender el gobierno, porque aquí no es cuestión de fijar precios, es cuestión de mejorar las condiciones económicas, mejorar la emisión, eliminar por completo la emisión de dinero sin respaldo, eliminar los diferentes controles. Ahí continuamos. Sí, perfecto, esta semana hubo más dinero en la subasta, pero seguimos con un control de cambio restrictivo. Los 8 millones de dólares, que se subastaron esta semana no cubren para nada lo que son las necesidades de este país. Ahora fíjate, por cierto, se suman nuevos ingredientes. Yo digo que como un reflejo, y lo dicen además algunos analistas, de lo que es la situación hiperinflacionaria, es que el gobierno ha decidido que a partir del viernes 5 de octubre se le comienza a pagar a los empleados públicos semanalmente, por lo menos en octubre y noviembre. Decía Nicolás Maduro, para que el dinero les rinda mejor. Les rinda mejor, es evidente que lo hacen por la hiperinflación. Claro, es que, mira, el tema de tributario, el tema de que ellos exijan el pago de los impuestos semanales sobre una renta que no sabemos si es tal, porque realmente yo puede que tenga unas ventas esta semana, pero ese dinero lo utilice para reponer inventarios la semana que viene y probablemente me quede corta con lo que recibí esta semana. Claro. Sin embargo, yo debo pagar una ganancia sobre algo que no sé si va a ser ganancia o no. Ese fue la primera declaración de reconocimiento de la hiperinflación que el gobierno hizo públicamente. Y así como eso, han reconocido muchísimas otras cosas, como las estructuras de costos de ellos han variado profundamente y sin embargo las nuestras les cuesta entender que ha variado. Ahora, también, por cierto, se anunció, claro, es el sector público, de todas maneras no escapa a lo que es la dinámica económica del país, que se ancla el pago de las prestaciones sociales, se reconvierte en las prestaciones sociales en un pago de petros. O sea, ¿cómo podrá digerir el empleado de la administración pública esta situación? No, y el petro sigue siendo algo que nadie termina de comprender, porque al final, en mi concepto, es una unidad de cuenta, más nada. Y probablemente en algún momento, no muy lejano, lamentablemente, el gobierno diga, mira, no vamos a sacar una nueva moneda, ya no va a ser ni el bolívar fuerte ni soberano, sino que vamos a migrar completamente al petro, es mi sospecha. Y como te digo, es una apreciación completamente personal. Pero con el petro ya tienen problemas, porque fíjate que el petróleo ha subido su cotización en los mercados mundiales. Sin embargo, aquí sigue fijado en $60 el barril.
también la moneda se ha devaluado, o sea, el mercado paralelo ya no está en 60 bolívares soberanos como estuvo en el momento de los anuncios. Es decir, que el gobierno sabe que allí tiene que hacer unos ajustes, pero lo que significa para ellos como impacto es tan fuerte que todavía no lo van a hacer. Ahora, un elemento importante también es que mucha gente, aun cuando a lo mejor no sea el soporte argumental necesario, pero comienza a pensar de que todo está dolarizado y los cambios de precios comienzan a manejarse al buen saber y entender de quien mejor lo haga y lo pone dolarizado. Y hay gente que incluso en su actividad rutinaria, en su dinámica del día a día, no en la formalidad, comienza a pedir dinero en dólares para su trabajo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, una severa complicación de nuestra economía. Sin embargo, sorprende agradablemente cuántas empresas se mantienen en pie, siguen luchando. Me ha impresionado muchísimo la dignidad con que muchas empresas asumieron el incremento salarial y que hoy en día ya andan preocupados de cómo darle compensaciones adicionales a sus trabajadores porque se dieron cuenta que aquello que se anunció ya es insuficiente. O sea, el empresario se está adaptando a las situaciones y de verdad que eso es algo de lo cual nos podemos sentir bastante orgullosos. Bueno, vamos a hacer una pausa y esto último que tocaste, esto de cómo se depreció el valor real en tan poco tiempo de ese nuevo cono monetario, me gustaría que lo abordáramos al retorno con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Bueno, seguimos conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Dejábamos el planteamiento, ¿no? Esto de cómo ya el bolívar soberano y el salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos se ha depreciado de una manera notable y significativa. ¿Tienen algún cálculo de cuánto ha sido, digamos, el registro inflacionario a partir del 20 de agosto? Hay varios números que por allí se manejan. Sí, ¿no? sí, hay varios números. Como decimos, estamos a la espera de lo que es el anuncio de la Asamblea Nacional, el único indicador que tenemos real, pero el mayor reflejo lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro quehacer cotidiano. Ya en la calle se está hablando de millones, ya se hablan de millones de soberanos, imagínate. O sea, Qué susto, ¿no? Sí, qué susto. O sea, cuando hace poco alguien me comentó que estaba solicitando un crédito en un banco y me dijo, no, ya me aprobaron casi 100 millones. Y yo, ¿qué? Ya estamos hablando de incluso de cientos de millones. Eso es algo que es un reflejo ineludible de lo que es esta devaluación tan brutal que estamos viviendo y que el gobierno, al contrario de hacer algo para solucionarlo, lo que hace es todo para recrudecer. Ahora, las advertencias que se hicieron desde un comienzo, básicamente sobre quienes manejan estos temas a fondo, de que el gobierno, dada la hiperinflación que existe, va a tener que reajustar de nuevo ese salario mínimo. O sea, ¿van en camino a confirmarse? Sí. Sí, hemos recibido rumores hasta ahora de que probablemente haya no lo van a hacer vía incremento del salario mínimo como tal. El salario mínimo va a seguir siendo medio petro. Como te digo, el petro se convierte en una unidad de cuenta, porque criptomoneda no es. Las criptomonedas son absolutamente independientes de los bancos centrales y el petro tiene precisamente la característica contraria. Depende totalmente del Banco Central. Entonces, ellos van a mantener que el salario mínimo es medio petro, pero van a hacer un ajuste o bien en el precio del barril del petróleo, que es con lo que, bueno, y parte de eso fue lo que vimos esta semana cuando anunciaron que el commodity que soporta el petro no es nada más... Sí, petróleo, ahora va a ser diamantes, oro, hierro. Todo. Para ellos poder manipular allí, según les convenga, cuál es el precio que más se adapta a lo que ellos quieren hacer. Lo otro que habíamos escuchado era que podrían manejar lo que es la tasa de cambio, el DICOM, que al final es con lo que se está cotizando el petro, porque 60 es lo que se establece. 62 y tantos. 62 y tanto está en la subasta, pero 60 es como se cotiza el petro para poder hacer el cálculo de 6 por 6, 36 y luego 1.800 para lo que es el salario mínimo. Sin embargo, volvemos Pero eso sigue al mismo... siendo intangible. Exactamente. María Carolina. O sea, la gente de la calle, el común, nosotros, o sea, que le dicen, mira, son tantos petros. ¿Y qué significa para mí que son tantos petros? ¿Es una unidad monetaria tangible acaso? No, para nada. Ni nadie está haciendo realmente transacciones en petros, ni mucho menos, porque eso es algo que existe nada más en el imaginario del gobierno. La realidad es que la gente sale a la calle y tú le dices, ¿en cuánto pagaste
ese producto, cualquiera que este sea, 1 kilo de carne o un cartón de huevo, y te dice, no importa, lo importante es haberlo conseguido. O sea, es tenerlo, porque en los niveles de escasez que estamos viviendo en este momento y sobre todo por la anarquía que se ha presentado en las diferentes gobernaciones y alcaldías, tenemos casos como el de Barinas, Apure, Guárico, donde todavía los gobernadores y alcaldes sobre todo siguen queriendo tener control sobre el transporte de alimentos y sobre todo el de reses, hace que a los centros de consumo, a los grandes centros de consumo, Caracas, las grandes ciudades, tarden en llegar las cosas o lleguen insuficientes. Ya es insuficiente todo lo que tenemos. Anunciaba Kelly Hopkins que solamente estamos sembrando el 25%, produciendo el 25% del alimento que se necesita en el país. O sea, todo un nivel de desabastecimiento, todo un proceso de deterioro del aparato productivo, y el gobierno, en lugar de eso, sigue hablando de petros. Claro, el problema es que cuando se tocan temas tan delicados y tan sensibles como el abastecimiento de una nación, eso pues tiende a provocar también, y de hecho está generando conflictos y un descontento generalizado. Pero a la par está también el deterioro generalizado y un conflicto social desarrollándose como es el de sectores laborales del sector público, y también desde luego en el sector privado tiene eso reflejo. Protestas permanentes, irreverencia en contra y denuncias en contra de los convenios colectivos que no se están cumpliendo. O sea, se nos está enredando el papagayo de tal forma que no sabemos cuál va a ser el corolario de todo esto. Exactamente, y eso es lo peligroso, porque en el sector privado los trabajadores pues más o menos han entendido, han comprendido, ha habido esa unión entre lo que nosotros hemos llamado la comunidad empresarial, empresario y trabajador, que ha permitido llegar a acuerdos y que, bueno, primero pagaron salario mínimo, luego están haciendo los ajustes. O sea, como te digo, hay como un poquito de mayor conciencia en el sector privado sobre eso. ¿Cómo no? Mira, ayer escuchaba a un empresario que decía, ya estoy de nuevo buscando alimentos para compensar a mis trabajadores, porque ya lo que les estoy, los 1.800 que les estoy pagando es insuficiente. O sea, hay esa conciencia real. Pero sin embargo, en el sector público hay un desagrado, hay un descontento, hay una inconformidad por la forma y el trato que se les está dando, y en el país en general. Hablaba la gente de Ciudad Bolívar que con solo un 10% de lo que el gobierno anunció haberle donado a Indonesia por el terremoto, solucionaban el problema de los damnificados de Bolívar. Entonces, hay una desconexión entre lo que plantea el gobierno y las necesidades de los venezolanos, que creo que es lo que puede traer consecuencias que nadie puede calcular. O a menos que una sociedad decida resignarse, ¿no?, y aceptar las reglas del juego establecidas. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir? Que simplemente la gente se entregue y, bueno, a la buena de Dios. Hay más de 30 protestas a lo largo y ancho del país todos los días. Creo que lo que menos estamos demostrando es conformidad. Ahora, el sector comercio y servicios, ya para concluir, María Carolina, después de todos los anuncios, ¿tienen el perfil claro y la proyección de cuántos negocios permanecen cerrados? Mira, está ocurriendo un fenómeno interesante. Hay comerciantes que dicen, tal vez me apresuré en tomar una decisión, creo que puedo regresar. O sea, estamos en ese proceso de evaluación. Todavía no podemos decir exactamente cuál fue el impacto final de las medidas, porque son muchos los empresarios que en ese arraigo que tienen por el país quieren seguir apostando a Venezuela y recuperar lo que en algún momento, bueno, lamentablemente perdieron. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, reflexiones también que surgen en medio del drama que vivimos. Y bueno, muchísimas gracias a María Carolina Uzcategui, presidenta de Conce Comercio. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Bueno, iniciamos las informaciones de arte y espectáculo comentándoles que Francia rinde homenaje de Estado a Charles Aznavour. El país europeo francés rindió un homenaje nacional al cantante fallecido el pasado lunes a los 94 años, un último adiós donde asistieron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Armenia.
Por expreso deseo de su familia, la ceremonia no tuvo el carácter popular que en diciembre pasado se le dio a Johnny Holiday, cuyo féretro recorrió calles del centro de París rodeado por cientos de sus fans. El Palacio de los Inválidos, que hasta hace poco fue reservado solo a actos militares, acogió la ceremonia a la que solo asistieron 1 millar de personas, la mayor parte de ellos autoridades y representantes del mundo del espectáculo, tanto Francia como de Armenia. El evento estuvo marcado por la sobriedad y solo cobró un tono más emotivo al final cuando el coro de la Guardia Republicana Francesa entonó uno de los temas más célebres del repertorio de Aznavour. Bueno, y seguimos con más noticias y les comentamos que en Berlín se podrán admirar esculturas del mundo mágico de Harry Potter. En diversas calles del país europeo se podrá apreciar esculturas de algunos de los personajes más icónicos del mundo mágico en la saga famosa mundialmente conocida como Harry Potter. Tras haberse presentado con éxito en ciudades como Milán y Madrid, los organizadores de la exposición pretenden realizar la misma fórmula en la capital alemana, donde las personas podrán disfrutar de las esculturas de personajes como Dobby, el elfo doméstico, el Ford Anglia, volador de la segunda película de esta franquicia cinematográfica, la escoba voladora Nimbus 2000 o el recordado sombrero seleccionador que puso al pequeño hechicero en la casa Gryffindor en la primera película. Bueno, y cambiamos radicalmente de tema para comentarles que detienen a Emily Ratajkowski en protestas. La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo a 302 personas por protestar en edificios del Senado contra la confirmación del juez nominado al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, acusados por abusos sexuales. En un comunicado, el cuerpo policial informó de 393 personas fueron detenidas por manifestarse ilegalmente, mientras que otras 9 por amontonarse, obstruir e incomodar. Entre las personas detenidas se incluye la actriz y comediante Amy Schumer y la modelo Emily Ratajkowski. Cabot ha sido acusado de abusos sexuales por 3 mujeres públicamente, entre ellas Christine Blasey Ford, quien la semana pasada testificó ante el Comité Judicial del Senado estar completamente segura de que el juez trató de violarla en el año 1982. Bueno, y continuamos con Kim Kardashian, quien demanda al ex guardia por robo en París. La estrella de televisión demandó a un ex guardia de seguridad por un incidente en París en el cual la ataron y le robaron joyas por valor de millones de dólares. El diario Niche Journal informó que Kardashian y una compañía de seguros presentaron la demanda en la Corte Superior del Condado de Newcastle, alegando negligencia y mala conducta y exigen 6,1 millones de dólares como indemnización. Pascal Dubir y su empresa Protect Security son los acusados según documentos judiciales. La demanda dice que Dubir no resolvió varias fallas de seguridad en el hotel, tales como cerradura ausente o rota en el portón de entrada al patio, lo que ayudó a los maleantes a irrumpir en la habitación de Kim, donde fue despojada de sus pertenencias. Bueno, y seguimos con Nicolas Cage, quien niega haber abusado de una mujer. El actor estadounidense, una de las estrellas más importantes de la presente edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, negó las acusaciones de haber abusado a una mujer. Un representante del actor ya había asegurado que tanto Cage como su ex esposa Alex King habían rechazado las absurdas alegaciones de Vicky Park, la mujer que lo acusó de haber abusado de ella en septiembre del año pasado, durante la celebración de un festival de cine en Viena. En una multitudinaria rueda de prensa, el actor dijo: ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de esto, solo para dejarlo claro. Adicional a esto, el actor salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección. Esos rumores no son ciertos, quiero continuar actuando, pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día, puntualizó. Bueno, y continuamos con más, y es que Denzel Washington recibirá premio AFI por su extensa trayectoria. El intérprete recibirá el premio AFI a la trayectoria durante una ceremonia en el año 2019, anunciaron voceros de la organización. Como actor se destaca como una encarnación heroica de lo mejor de todos nosotros y lo hace con corazón, humanidad y una de las sonrisas más brillantes para iluminar la pantalla, afirmó Howard Stringer, presidente del patronato de la AFI. La Junta de American Films anunció que Denzel Washington recibirá el premio número 47 por logros en la vida en el séptimo arte. Estos premios serán entregados en una gala tributo el 6 de junio del año 2019 en Los Ángeles.
Bueno, nos tomaron aquí, echando un cuento de cuando conocimos. ¿Tú eres fan de Denzel Washington? No, lo conocimos a Denzel Washington y firmó un autógrafo, hace muchos años ya, pero fue una casualidad de la vida en la ciudad de Nueva York. Esas casualidades, ¿no? Nada más. Wow, pero, qué momento, ¿no? Sí, una pequeña cola, salía de una obra de teatro en Broadway y entonces, bueno, venía a salir. Tiempos aquellos. Imagina un autógrafo, una foto, algo. No, la foto no, pero sí un autógrafo. Qué bueno. No, está yo con mi esposa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así finalizamos la primera emisión del noticiero por el día de hoy. Atentos a muchas informaciones que podrían generarse esta semana, sobre todo en el plano internacional. También pues estamos a la espera del precio definitivo de la gasolina. Y eso es... Bueno, la gasolina hay colas, no hay gasolina en el centro del país. Creo que en el único estado donde no se presentan colas actualmente es aquí en Caracas, pero en las regiones... yo lo viví este fin de semana y lo vi. O sea, en Valencia, gravísimo, digamos, en la emblemática estación de servicio del Bohío eran, porque eran 2 colas kilométricas. En Valencia, en la Avenida Universidad de Naguanagua, en otras estaciones de servicio no había, y en San Carlos tampoco había, y en Maracay, en la autopista, bueno, la cola enorme para tomar gasolina. No hay gasolina en Yagua, fue lo que dijeron. ¿Tuviste tu turismo de aventura? Bueno, sí. El fin de semana. No, y de aguaceros, y de desagües, y de, bueno. Para ustedes contar, Carlos. Esperemos que esta semana sea mejor, porque bien se atentos, mejoren todos esos aspectos. Por ahora nos despedimos, que tengan una feliz semana, feliz día, Venezuela. Hasta mañana. Finalmente puedo amarte siempre. Tú eres mi amor, la mujer de mi vida. Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga. Tú eres mi amor, mi amor, mi amor y mucho más. Tú eres mi amor, la mujer de mi vida. Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga. Tú eres mi amor, mi amor, mi amor y mucho más. Y yo nunca pensé que esto me pasaría, que con su mirada me enamoraría. Un cuarto de vida nos costó encontrarnos y solo un segundo nos enamoramos. Tú mi amante, mi amiga.